Muchas gracias a usted, don Carlos, por su brillante participación en el tema y con todo ese viaje que nos llevó a lo agrario y a lo laboral y algunas supuestas diferencias o inconsistencias como excepción, que yo creo que es imposible poder reconocer el carácter de excepción a la demanda improponible. En eso coincido totalmente con don Carlos. Es importante tomar en consideración de que en el caso de los congresos y eventos similares, desde hace unos años para acá, no muchos, se nos llamó la atención a los coordinadores de comisión de que tratáramos en la medida de lo posible de que en los temas que se estén ventilando exista algún margen de debate, de contradictorio, por así decirlo, ¿no? A veces nuestros eventos son como muy pacíficos, totalmente sin posiciones contrapuestas, y eso más bien es poco útil. Es más útil cuando hay algún tipo de posiciones distintas, ¿no? Y en estos casos, pues, en algunas situaciones yo con don Carlos comulgo y en otras no tanto. Pues no comulgo en la primera propuesta de don Carlos, no estoy muy de acuerdo, no hay una comodidad de mi parte en eliminar el término como de demanda improponible por pretensión improponible. Y ello porque el aspecto de la demanda nos da, como luego lo veremos ahora en la propuesta que yo voy a dar, una ubicación cronológica. La ubicación cronológica en el sentido de que la demanda es el primer acto procesal y nos ubica entonces en ese tiempo inicial del supuesto inicio del proceso. Mientras que una pretensión improponible nos puede generar una posibilidad de ubicación un poco más opaca y más complicada. Comparto totalmente con don Carlos el tema de la audiencia. El tema de la audiencia efectivamente es una situación totalmente inútil. No puede darse audiencia sobre algo que no tiene contenido. O sea, por antonomía, las audiencias tienen que ver con darle curso, un contenido a la parte para que diga algo. De manera errónea, en un concurso que hubo ahora para unos cargos por ahí, hubieron algunas objeciones y se le dio audiencia a todos los interesados a fin de que se manifestaran, con el pequeño gran detalle de que no se envió las objeciones que habían hecho. Entonces, miren, señores, ¿cómo vamos a contestar a la audiencia si efectivamente no sabemos de qué se nos está dando audiencia? Yo quisiera saber cómo están haciendo ahora en los tribunales y quisiera escuchar algún comentario para apreciar esa especie de MacGyver jurídico que intentó hacer también don Carlos para decirle, mire, le aviso que le vamos a declarar eventualmente improponible la demanda. No me suena, jamás eso, no va por una situación justificada desde el punto de vista de una inteligencia emocional procesal válida, en el sentido de que obviamente que todo emplazamiento de una demanda o una audiencia tiene que tener ese soporte de contenido previo. Quizá, y adelanto de una vez, la idea de incluir esa audiencia como que eventualmente tenga que ser de oficio también, responde a la posibilidad, a la exigencia de evitar que la demanda improponible choque con aspectos de inconstitucionalidad, porque por su propia naturaleza, incluso de nombre, al hablar de rechazo ad limini o rechazo de plano de una demanda por el fondo, es algo que no, de manera pues no muy natural, se va a aceptar tan fácilmente. Entonces, si decimos que en ese rechazo de plano lo aderezamos con dar una audiencia, pues con eso se le da como una especie de medicamento previo, ¿no? Pero no, ¿saben por qué? Porque en otros institutos similares, cuando por ejemplo se decreta de oficio lo que lamentablemente se llama caducidad del proceso, y digo que lamentablemente porque caducidades ya teníamos un montón, y ahora casi que hay que adivinar cuál de todas las caducidades es. Yo me sentía muchísimo más cómodo con la deserción, la ubicaba muy fácil. Entonces alguien puede decir,
de manera más o menos de cierto aspecto parental con la demanda improponible, hablando de la posibilidad de evitar esta audiencia de oficio, de que lógicamente en el tema de cuando se actúa de oficio, no es que se excluya el contradictorio queda como en espera, aplazado precisamente a raíz del recurso. A raíz del recurso, entonces, yo ya me doy cuenta, tengo ya los argumentos del juez para trazar los motivos de impugnabilidad, y eso no es ni más ni menos que una forma de audiencia. Quiero hacer una cita precisamente para ello. En materia de derecho comparado, aquí una doctrina dice que la ausencia previa de contradicción al ejercicio de esta potestad no resulta cuestionable, desde que no significa su supresión, sino de un aplazamiento temporal para el evento de promoverse un recurso en contra de la resolución que rechaza in limine la demanda. Entonces, en ese sentido, determina que ordenar notificar la resolución que declara inadmisible la demanda junto al recurso interpuesto antes de ser elevado al proceso del Tribunal Superior, si bien este supuesto, como se dijo, dista mucho de ser una cuestión de mera admisibilidad, no hay razones para no seguir este mismo procedimiento, que es el caso típico de lo que vimos en el ejemplo del tema de ciertas decisiones, un incidente de remoción de albacea o una remoción oficiosa de albacea. Entonces, en esos casos, que no hay, en el caso de la remoción oficiosa, un debido proceso. Si hay una especie de debido proceso, porque me están notificando con los argumentos del caso, fundamentado en un fallo por un juez, de que me están removiendo porque yo hice tal cosa mala, y entonces yo tengo la posibilidad de refutar eso. De manera que en ese sentido, yo me inclino y comparto totalmente con el doctor Picado, de que sería lo ideal, aunque no creo que esa es la posición que se buscó por parte del legislador en el Código Procesal Civil, evitar cuando es de oficio esa audiencia. Algunos por ahí determinan que a raíz de la audiencia puede ser que entonces el actor se pellizque y diga, qué tirada, voy a reacomodar o a replantear la demanda. Pero eso ya estamos en un problema de mutatis libelli. ¿Y qué es la mutatis libelli? Similar al iuris novi curia, es una cuestión ya muchísimo más compleja, porque estaría determinando ya situaciones de cambio de la demanda y situaciones totalmente distintas que vendrían lógicamente a repercutir en la situación original, que es la demanda improponible. Desde ese punto de vista, yo soy del criterio, y es la mayoría de los casos, desde el punto de vista donde esto se aplica, de solamente dar audiencia cuando es la parte contraria, cuando no es in limine. Entonces, bajo ese punto de vista, pues también hay situaciones muy interesantes a nivel conceptual. Bueno, ya me metí en lo de don Carlos y ya me metí ya en lo mío. Bueno, entonces, ahora, suponiendo que ya estoy en mi exposición, ok. Quiero aclarar entonces que en el caso de que pensemos de aspectos de conceptualización, cuando hablamos de demanda in limine, pues entonces habría que determinar que ante un hipotético caso de que ese hubiese sido la adopción del Código Procesal Civil de Costa Rica, hubiese tenido también un problema de tipo técnico procesal de coherencia, porque la demanda in limine excluye obviamente que se puede aplicar en cualquier estado del proceso, o es in limine o eso tiene una vigencia que perdura durante la marcha del proceso. Entonces, bajo ese punto de vista, pues independientemente de las discusiones de tipo conceptual, dogmático, está entonces la posibilidad de hablar de demanda infundada por el fondo, situaciones de ese tipo que luego veremos. Ok, ¿cuál es el fundamento de este instituto? ¿Y por qué este instituto? Obviamente que uno como juez siempre ha tenido tentaciones jurídicas, desde luego, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces, pues uno tenía pues la idea de un interdicto cuando estaba recibiendo la prueba testimonial y se evidenciaba de que el asunto está recaduco, mejor de una vez aquí y ojalá oral. Ya tengo 5 testigos aquí in situ en la finca
donde todos dicen que esa situación debatida ya tiene 1.5 años, 2 años. ¿Para qué ir a mi oficina si sería ideal ya con esto fresquito y con las partes y todo, decirle vengan todos y ya aquí se dicta una resolución donde se determina que el proceso ya se termina por el hecho de estar caduco? Esto pues lógicamente era una tentación que a uno le daba por una situación muy importante. ¿Cuál es? Los gastos, el tema del aplazamiento de la decisión. Y aquí quiero entrar en una valoración muy importante, ¿no? El tema de la improponibilidad de la demanda tiene que ver mucho con el servicio público de justicia. Y el servicio público de justicia está lógicamente relacionado bajo un planteamiento distinto con lo que es el aspecto estrictamente jurisdiccional. Tan es así que la independencia de los jueces está pues protegida, más o menos blindada en el aspecto jurisdiccional típico, mas no en el aspecto de organización del aparato de la justicia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con implementación, organización, lo que tiene de por medio es tratar de ofrecer un servicio público ágil, eficiente y de calidad de la justicia. Bajo ese punto de vista, es evidente que la improponibilidad de la demanda nos ofrece por ahí como un ornitorrinco jurídico, porque, qué barbaridad, ¿no? Porque estaría prácticamente que pivoteando dentro de los dos lados. Por un lado, pretendiendo evitar ese ejercicio abusivo de un servicio público, y por otro lado, se incrusta en la facultad jurisdiccional que el juez está realizando. De manera que ahí están prácticamente que combinados esos dos efectos. Y en esto quiero insistir mucho por el hecho de que la justicia es un valor. ¿Quién más que todos los que han venido ahora involucrándose con la implementación del Código Procesal Civil, todos los costes, toda la serie de requerimientos de organización, etcétera, que tiene ello? ¿Qué sentido se estaría dando a que con toda esta necesaria financiación presupuestaria, etcétera, para una justicia mejor y de calidad, le estaríamos dando trámite a cualquier situación? Pues lógicamente que estaríamos desvaneciendo o tratando ya de quitarle esa eficiencia que tenemos. Siendo la justicia un valor, lógicamente que aquel artículo que tenemos presente, el 4.1 de la Constitución Política, que determina acudiendo a las leyes, todo aquel puede tener derecho a la reparación de sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales o morales, pues lógicamente que eso hay que balancearlo bajo una situación de tener derecho. Tener derecho es cuando hay ya una situación más o menos válida, fundada, de algún interés subjetivo que pueda ser digno de tutela. Pero el que del todo no tiene derecho, del todo es evidente que no hay ninguna posibilidad de éxito, o incluso situaciones como las que comentaba don Carlos, de aquellos casos donde pueden obedecer a situaciones incluso hasta ilícitas. Hay algo muy interesante. Cuando es algo evidentemente ilícito, ni siquiera podríamos hablar de jurisdicción en sentido estricto. Y ahí, para algunos procesalistas, el hecho de que se acuda al término de falta de competencia no es esa falta de competencia común y corriente que nosotros conocemos dentro del argot procesal tradicional, sino que es aquella falta de competencia porque del todo este juez nunca podría tener ninguna vinculación con semejante demanda absurda, arbitraria y torpe, para nada. Entonces, de antemano, de una vez eso se rebota y no se deja ingresar. Esa es una de las posibilidades que en algunos países en Sudamérica se presentan como esta especie de ausencia de jurisdicción atípica o total para poder determinar que estamos en presencia de esta figura. Inicialmente, don Fernando nos hacía toda una representación sobre los antecedentes en el derecho comparado. Es muy importante volver a insistir que precisamente el instituto, del cual yo soy partidario, tiene su razón de ser en América Latina. Prácticamente con el Código Modelo para América Latina de 1988, que está pues muy relacionado con algunos autores, sobre todo uruguayos y argentinos, pues determina que efectivamente es absurdo
pues pensar en una situación de darle trámite de manera automática a todo tipo de demandas. Entonces, bajo ese punto de vista, pues tenemos que tener en cuenta que la demanda improponible es una oxigenación, una especie de renovación de nuestro derecho procesal, en el sentido de que viene a autorizar expresamente al juez para que pueda, de entrada, por el fondo, rechazar o desestimar una demanda cuando, desde luego, no tiene ninguna posibilidad de ser admitida. Y en ese sentido tiene que ser algo evidente. En algunos países se habla de evidentemente improponible, pero algunos dicen que lo improponible también es evidente. Que para qué entrar en esas tautologías y en esas insistencias. Pero entonces esto es importante porque luego vamos a ver un análisis muy rápido, muy somero, de lo que son las causales, que en algún sentido tal vez hay una por ahí que no nos puede garantizar que al analizarla sea tan sencilla y tan evidentemente improponible. Me refiero a la cuestión del abuso o a la simulación, el abuso del derecho. A veces eso requiere algún tipo de información adicional. Yo no puedo de buenas a primeras, porque en temas de simulación y de abuso del derecho, la parte no va a ser tan ignorante, ni tan simplista, ni con tan poca malicia, de que yo lo que pretendo es abusar del derecho y presento esta demanda. Obvio que no. Entonces, bajo ese punto de vista, hay que accesar a cierto tipo de información posterior, que incluso para ello requerimos hasta de elementos indiciarios, ¿no? Entonces, ahí no me gusta mucho tampoco la posibilidad de ubicar esa situación ahí que podría generar una tentación negativa. Aquí sería tentación negativa de querer que yo como juez me quite un expediente bajo el argumento de que tengo ahí un olfato muy, muy profundo y veo que hay malicia, que hay ahí abuso del derecho. Y en ese sentido, pues, habría que tener algún tipo también de cuidado. Ok, entonces, no se puede presumir nunca. Cuando haya la más mínima duda, hay que seguir con el proceso. Y también tomar en consideración ahora los aspectos que por ahí se hablaban relacionados con el tema de la posible inconstitucionalidad. Ya tal vez hemos venido adelantando un poco de que algunos tratadistas y sobre todo europeos han visualizado el derecho de acceso a la justicia como un dogma que no tiene condicionamiento alguno. Sin embargo, ningún derecho, casi que por más importante que lo sea, es absoluto, ¿no? Tal vez el derecho a la vida, que incluso hay algunas situaciones ahí también interpretativas a tomar en consideración. Bajo ese punto de vista, el tema del acceso a la justicia siempre, por ejemplo en el caso del ordenamiento español, el artículo 24 de la Constitución española, se ha analizado en aquellos supuestos donde, por un aspecto de inadmisibilidad, cuando hablamos de inadmisibilidad, ya don Carlos adelantó, nos estamos refiriendo a los aspectos procesales, a los aspectos de validez de forma de la demanda, cuando se analiza de que falta alguno de esos requisitos de validez de forma, los magistrados del Tribunal Constitucional Español han determinado que a pesar de que se constate y determine la inobservancia de ese requisito de validez, si en el fondo eso es una especie de restricción del acceso a la justicia, pues entonces se acoge el amparo y declaran inconstitucional acogen el amparo en esos términos. Más que todo se ha dado en ese sentido, pero cuando se sugiere la posibilidad de determinar que se rechace de plano por el fondo, pues para ellos directamente ya eso no es negociable, no hay posibilidad de accesibilidad, porque supone, según ese criterio, que el acceso a la justicia siempre debe determinar todo lo que tiene que ver con la postulación inicial y toda la demás tramitación propia de un procedimiento para llegar a una sentencia de fondo. Y al cumplir la sentencia con requisitos de validez inicial, determina que necesariamente tenemos que llegar por el fondo. Lógicamente que muchos no comulgamos con ello. No comulgamos con ello porque desde luego que lo que estamos aquí visualizando es la situación propia y específica de que es totalmente absurdo, bajo el alero de una demanda improponible, de que tenga que irse esta sentencia. Y en ese sentido se garantiza
la posibilidad del acceso a la justicia, el acceso a obtener un pronunciamiento, que ese pronunciamiento que rechaza la demanda, precisamente hay una situación donde la parte acude al proceso, presenta una demanda y el juez, de manera fundamentada, razonada y coherente, le va a decir: mire señor, usted no tiene derecho a un proceso total para llegar a una decisión que va a ser improductiva e ineficiente, porque desde aquí determinamos que no tiene por qué llegar a sentencia de fondo. Entonces, está la posibilidad de que esa decisión también sea impugnada. Y al ser impugnada, es una forma también de garantizar los derechos fundamentales de las partes. Otro aspecto que quería aquí tal vez insistir son en algunas situaciones de tipo procesal. De tipo procesal relacionadas sobre todo con el aspecto de que nuestro legislador expresamente le da la condición de sentencia anticipada. Veamos entonces, para poder debatir o estar o no de acuerdo como sentencia anticipada, el hecho de lo que significa demanda improponible. Para poder hablar de demanda improponible, tenemos que tener algún margen de cercanía e identificación con la naturaleza jurídica de una demanda. ¿Qué significa una demanda en un proceso? La demanda es el acto formal con el que se inicia una relación jurídico-procesal y que contiene y resume las pretensiones del actor. Aquí entonces podemos hablar que la demanda es el acto de iniciación del proceso. Además, la demanda es un acto formal de declaración de voluntad del actor que resume sus pretensiones. En consecuencia, la demanda es el primer acto del procedimiento que determina, por una parte, la pretensión requerida, y por la otra, el tipo y clase de procedimiento a seguir. Eso es muy importante para tomar en cuenta de que la demanda es un acto de fundamental importancia en el proceso y se presenta como acto complejo. Así es un acto de postulación, es un acto de declaración de voluntad del actor y es un acto de iniciación del proceso. Ahora yo pregunto, si la demanda se rechaza ad limini, o sea, de entrada, ¿podríamos hablar o determinar que hay un proceso iniciado si ni siquiera se le ha dado validez al no hacerle traslado? En ese sentido hay lógicamente que una gran discusión a nivel doctrinario, porque si la demanda no pasó el filtro, ¿cómo podemos hablar de una sentencia anticipada si la sentencia tiene como configuración necesaria la posibilidad de que la demanda se le dé curso y es la que se va a determinar, ya sea anticipadamente o por el fondo, si esa demanda es o no posible acogerla? Esto tiene que ver con un tema sumamente interesante en el derecho procesal, con lo que se llama el análisis de las técnicas adelantativas. ¿Qué determina las técnicas adelantativas? Determina situaciones como, por ejemplo, en la mañana, el tema de las medidas cautelares. Son técnicas adelantativas inversas a la demanda improponible, donde de manera anticipada o adelantativa estamos determinando no el acogimiento por el fondo, sino una serie de requerimientos que pueden instrumentalmente asegurar el éxito de la demanda eventualmente acogida. ¿Qué otro tipo de gestiones adelantativas? Disculpen. Precisamente el caso, bueno, perdón, voy a ver si me repongo ya. El caso del monitorio, el proceso monitorio, es un tipo de caso de técnica adelantativa. Yo creo que voy a tener que adelantar la terminación de la exposición, que es otra técnica impeditiva adelantativa, tal vez por una especie de emoción con el tema. Con esto entonces los invito a través de esta capitis diminuto de la voz a participar en todo este debate tan interesante como es entonces la sentencia la demanda improponible. Muchas gracias.